Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Ok, cada vez más estamos acercándonos a ver el mundo acomodándose a un escenario que vemos que Dios lo pinta en la Biblia y que Él lo llama tiempos peligrosos. De eso estamos en esta serie, esos tiempos cercanos al final de la historia como la hemos conocido. Ya el mundo ha empezado a cambiar y no va a volver atrás. Y una vez que suceda el rapto de la iglesia, el mundo, la historia, nunca más volverá a ser igual, ni siquiera parecido. Y a partir de ese momento todo va a suceder muy rápido. La política va a cambiar radicalmente, será una política a nivel mundial, la salud se verá muy afectada por todos lados, millones van a morir, el clima será súper afectado,
la misma geografía va a ser alterada, la ecología va a cambiar de una manera distinta, y la religión va a ser una, y a nivel mundial una maraña de errores, ¿verdad? Además, pues la economía a nivel mundial va a ser una cosa tan difícil, y eso y muchas cosas más van a cambiar en solamente 7 años a partir del rapto. Los únicos que no vamos a sufrir todas esas cosas vamos a ser los que en este tiempo hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ni las obras ni nada nos pueden salvar, ni tampoco nada ni nadie nos puede quitar la salvación que Dios nos da, porque Él la da. Entonces, el día del rapto, ese día se acabó el sufrimiento y la preocupación para todos nosotros, los hijos de Dios. Ni uno tan solo de los redimidos se va a quedar el día del rapto. Eso es bien importante que lo entendamos. Ni uno solo se va a quedar. Y eso es la gracia de Dios. Entonces, cuando suceda el rapto, 7 años después, será la segunda venida de Jesús junto a su iglesia. 7 años después, aunque exactamente nadie va a saber ni el día ni la hora. Por decir algo, si sucediera hoy el rapto 2022, pues dentro de 7 años, 2029, sería la segunda venida. Pero, ¿qué día? ¿Qué hora? ¿Qué mes? Nadie lo sabe. Entonces, a eso se refiere el verso cuando dice el día y la hora nadie lo puede saber. El día que seamos arrebatados por Él, ese día en el cielo, vamos a tener lo que se conoce como el bema de Cristo, que es aquel juicio donde se reparten los galardones, las recompensas, los premios a toda la iglesia, a todos los creyentes. Y después, inmediatamente de eso, sigue las bodas del Cordero y las fiestas de la boda. Las bodas de los judíos, esa es la figura. Las bodas de los judíos no duran un par de horas, un día, como en nuestra cultura. En aquel tiempo duraban 7 días fácilmente, y por eso las bodas del Cordero duran todo ese tiempo que estamos arriba, mientras acá abajo están los 7 años de la tribulación. Aquí abajo va a estar el anticristo a sus anchas. Y pues precisamente ahorita estamos en la época previa a que se desenvuelvan todos esos eventos. Por eso Jesús le llamó a esta época que vivimos el principio de los dolores del parto. Los dolores del parto son cuando comienza la tribulación. Entonces, desde que se comenzó la pandemia, hemos visto cómo ha ido avanzando, pero a grandes zancadas, la ideología de género, la agenda LGTB y tantas otras cosas. Y hoy llevamos casi un mes de esa guerra allá entre Rusia y Ucrania, que cada vez pone más tenso al mundo por las implicaciones que ya empezó a tener. Y entonces quedan preguntas: ¿y si cae Putin? ¿Y si ya no está Putin de repente? ¿Quién va a sucederlo? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a seguir ahí en toda esa zona? Así que no dejemos de ponerle atención a esa zona, no dejemos de ponerle atención a la China, a Estados Unidos y a Europa. Claro, también a Israel y sus vecinos. A ver qué pasa, a ver qué sucede en estos próximos días. No perdamos la perspectiva, porque como dice esta foto, mientras la tierra se está preparando para la guerra, el cielo se está preparando para las bodas del Cordero. Y como Jesús mismo dijo, ya estamos viendo los nubarrones oscuros en el cielo, y entonces empezamos a sentir que la tormenta está empezando a caer. La semana pasada vimos la tormenta que está empezando a caer sobre la iglesia. La principal es el cumplimiento de la profecía de la apostasía. Estuvimos hablando de eso. Creo que algunas personas con este tema fácilmente se confunden, porque casi siempre muchos materiales lo asocian la apostasía con herejía, y una herejía irreversible. Entonces, como saben o conocen esa definición de apostasía, entonces dicen: pues no, yo no estoy en eso, la mayoría no estamos en eso.
Pero otros se van al extremo también de creer de que si alguien cae en apostasía, si alguien se hace apóstata, jamás, nunca más vuelve a ser salvo. Este es el otro extremo, ¿verdad? Pero simplemente entendamos que apostasía es una palabra del griego que significa dejar la fe. Dejar la fe, apartarse. Y en sí, imagínense cuánto se ha construido en esa palabra, pero es una palabra que aparece una vez en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Aunque la idea, el concepto de alejarse, griego, apostasía, aparece en varios lados. Les leo un ejemplo, Juan 6, 66. Dice: desde entonces, cuando Jesús estuvo hablando ahí en una ocasión y que les dijo que él era el pan de vida y que comieran de él, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es un concepto de apostasía. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero solo porque estaban apostatando no podemos concluir que esa gente nunca más volvió a acercarse a Jesucristo. Es probable que el día de Pentecostés muchos de ellos reaccionaron, o posteriormente al día de Pentecostés, sabiendo la resurrección de Cristo, etc., regresaron al cristianismo. Entonces, claro, en este campo de la apostasía, pues están aquellos de un extremo que nunca fueron salvos, y están los del otro nivel que se fueron, pero un día regresan, ¿verdad? Entonces no hay que generalizar el concepto de apostasía. El ejemplo más claro de esto último que les mencioné es el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo se fue? Sí. ¿Abandonó la fe, digamos? Sí. ¿Regresó? Claro. Y fue recibido de regreso. Mientras estuvo separado, no parecía que quería regresar o que iba a regresar algún día. Si lo hubiéramos encontrado ahí en una de esas fiestas o en aquellos lugares de bebida y todo eso, hubiéramos dicho no, ese no. Pero nos faltaba ver el final de la historia. Por eso les dije la vez pasada que no hay que andar etiquetando a hermanos dentro de la iglesia, este salvo, aquel no. Dentro de la iglesia. Sabemos que si en algún lugar, en alguna secta, iglesia, andan enseñando que la salvación es por obras, que la salvación se puede perder, pues sí, podemos decir, ahí no son salvos, ¿verdad? Ya le ponen una condición a la salvación. Entonces, la idea del tema de la semana anterior era que si en algo nos hemos desviado de la fe, si en algo hemos disminuido nuestra confianza en Dios, pues voltemos, regresar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita a todos sus soldados en esta época de la historia. En este momento preciso de la historia, la iglesia ocupa a todos sus soldados. ¿Por qué? Porque cada día se acerca más el día en que nos vamos a ir juntos. Y vamos a estar juntos toda la eternidad. Entonces, varios están hablando del rapto hoy en día. Uno ve en internet, en YouTube, por todos lados, en la televisión, gente hablando del rapto, pero cuidado que no todos son de sana doctrina. Aunque mencionan casi lo mismo, de que el rapto sucede antes de la tribulación, por ejemplo, pero si te dicen, mira, a ver, si andas mal, ponete las pilas, porque si sucede el rapto te vas a quedar. Ya desde ahí nos están mostrando que su doctrina es que la salvación se pierde. La semana pasada también mencioné el hacerse un autoexamen. Si alguno se preocupó con su autoexamen, pues simplemente platique con el Señor y ya estuvo. No tiene por qué preocuparse y complicarse en su mente y estar en una crisis existencial, espiritual. No, simplemente creo que no estoy bien en mi examen y platico con el Señor y me arreglo cuentas con Él. Y miren, el próximo mes vamos a estar hablando de la gracia y creo que eso va a terminar de animar y afirmar a muchos. Satanás definitivamente y sus secuaces en el mundo están atacando duro y están avanzando lo más que pueden por todos lados. Entonces, veamos esta semana qué pasa a nivel de la familia. Por cierto, juntando los dos temas, si ya días sabes qué es lo que Dios manda de cómo tenés que tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, y sabiéndolo, los tratás mal, eso también es una apostasía. También es apostasía.
pues estás dejando de creer que Dios dijo eso. ¿Ven qué fácil es lo de la apostasía? Y este tiempo que estamos viviendo es un mal tiempo para ser un mal cristiano, en especial en relación a la familia. Así que hablemos, ¿qué tormenta viene para la familia? ¿Ya te diste cuenta que hay una guerra contra la familia? Contra tu familia. Y desde varios lados. Empecemos porque Dios inventó, diseñó y creó la familia. Ahí en Génesis vemos cómo Él creó a Adán y después a Eva. Y en ese momento conformó un matrimonio y le dio hijos. Entonces ahí Dios inventó la familia. Y en la Biblia pues nos deja cuál es la dirección de para qué es la familia, cómo llevar la familia. Pero el humanismo no tolera la familia así como Dios la diseñó. Y por lo tanto ellos van a hacer lo que sea para cambiar o borrar el concepto de familia como Dios la hizo. Si hay algo que Dios hizo y que es muy odiado hoy en día, es la familia. Pero exageradamente odiada. Odian la iglesia, o probablemente odian más la iglesia, pero les cuesta un poco más atacarla. Entonces van un poquito más despacio en su ataque a la iglesia. Pero a la familia le están cayendo sin misericordia, le caen con todo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces veamos las maneras en cómo están queriendo desaparecer en esta época. Están queriendo desaparecer la obra maestra de Dios que se llama familia. En primer lugar, el tema del aborto. Tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Quién se quiere ir a vivir hoy a Kiev, Ucrania? ¿Cuántos de ustedes quieren irse a Kiev a vivir? Pues les voy a decir que hoy el lugar más peligroso para vivir no es allá en Ucrania. El lugar más peligroso para vivir hoy es en el vientre, en el útero de una mujer influenciada por el feminismo. Ese es el lugar más peligroso. Entonces, especialmente donde el movimiento pro aborto tiene poder político y económico, ahí es increíble. Un ejemplo, Estados Unidos. Fíjense que actualmente en Nueva York se puede abortar aún después de que nació el niño. Después del parto se puede abortar. Es una locura, ¿verdad? Aquí tenemos algunas fotos, ¿verdad? De un bebé en el vientre, de un bebé de unas 8 semanas, tal vez 8 o 12 semanas, y miren los piecitos, qué pequeños. Y miren el tamaño de ese bebé en medio de los dedos, tal vez ni alcanzan a diferenciarlo ustedes. Es un bebé de 4 o 6 semanas. Siempre esas luchas a favor del aborto empiezan hablando nada más de que solo quieren aprobar el aborto en casos de violación o en aquellos casos donde la salud, la vida de la madre está en riesgo, en peligro, pero siendo objetivos, el porcentaje de esos casos en comparación a los embarazos normales es bajísimo. Es un porcentaje bien bajo y entonces en base a esos casos de un porcentaje bajo quieren legalizar para todos lados. El año pasado yo les mencionaba, por ejemplo, que los ideólogos de la nueva izquierda y del progresismo pusieron como uno de sus pilares el siguiente pensamiento. Encuentra un problema social. Eso es algo que les meten a todos ellos. Encuentra un problema social, pero no lo resuelvas. Úsalo. Ellos identifican y hay luchas por este problema, por aquel problema. Ustedes ven cómo luchan por situaciones sociales, pero nunca resuelven uno. Solo lo usan para avanzar su agenda real. Solo preguntémonos, ¿cuántos problemas reales han resuelto? Lo que sí vemos es que sus planes avanzan. Fíjense que de hace casi 50 años es que se lucha a favor del aborto. Y en los últimos años ha avanzado muchísimo. Cada vez, al punto que cada vez menos gente ve como un asesinato el matar a un niño indefenso en el vientre de su mamá. Eso es lo más increíble, que la gente habla de aborto y cada vez menos gente lo ve como un crimen. Fíjense algo en este periodo sucedió. En Estados Unidos, en una reunión del Senado, se propuso una ley contra el infanticidio, una ley
contra el matar niños, así en general, contra el matar niños. ¿Y saben qué sucedió? 48 de 100 senadores, casi el 50%, se opusieron a aprobar esa ley. Una ley que está hablando de prohibir matar niños. Casi el 50% de los senadores se opusieron. ¿Por qué? Porque iba contra los médicos, contra las mujeres y contra la familia. Dicen que esa ley iba contra todo eso. Así está el mundo. En un estado, en otro estado de los Estados Unidos, se prohibió el aborto. El aborto al primer trimestre. Entonces, Hollywood reaccionó escandalizado y decidieron dejar de producir películas en ese estado y decidieron hacerlo en otros estados donde sí sea más seguro para las mujeres. ¿Ven esos razonamientos tan, verdad, bizarros? En cada país donde el aborto es legal, es una victoria de lucha de los grupos feministas. Por eso es bien difícil desligar aborto y feminismo. Es bien difícil desligarlos. Gracias a Dios, en nuestro país está penalizado el aborto en cualquier momento del embarazo. Pero, ya empezaron los globos sondas para despenalizarlo. Me imagino que en los meses que vienen, en este periodo, viene una lucha a favor del aborto en nuestra Honduras y será una lucha fuerte. Solo fíjense en los siguientes porciones de algunos de nuestros diarios. Estas fotos de los diarios salieron el lunes 14 de marzo. Entonces ya se empieza a hablar de la pastilla, del día después, que se apruebe el aborto por 3 causales, que la pastilla no es abortiva, sino que es anticonceptiva, y entonces ya están tocándose los temas, ya se están tocando los temas. Ahora, son raros ya los países en Latinoamérica en donde no está legal el aborto. Se ha ido volviendo un tema más bien político que moral. Entonces, y es un tema que se analiza desde diferentes puntos de vista, pero nunca el enfoque es que un bebé está siendo víctima indefensa e inocente de esta situación. Ese aspecto no se evade lo más posible. Entonces vamos sumando el aborto, ¿verdad? Porque entre más abortos hay, habrá menos gente. Y eso va contra la familia. ¿Ok? Primero, hablemos del tema del matrimonio. ¿Cómo se está atacando el matrimonio? Después de que Dios creó a Adán, creó a Eva. Y ahí en ese momento, en Génesis 2, Dios instituyó el matrimonio. Esa es la base de la sociedad y es el ambiente para la procreación y formación de una familia. Pero el matrimonio está siendo cada día más atacado y más atacado. Y la tormenta se viene en diferentes maneras. Veamos algunas de esas maneras que atacan al matrimonio y todas ellas interrelacionadas. En primer lugar, menosprecio al matrimonio. Todavía muchos de nosotros recordamos cómo terminaban los cuentos infantiles. ¿Se acuerdan? Y se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Se acuerdan? Luego las famosas novelas y películas románticas casi siempre culminaban con un matrimonio. Y hoy en día, pues todavía es bonito ver esas fotos, esos cuadros donde un varón se arrodilla y le pide matrimonio a una jovencita. Qué emocionante es también cuando en una boda llega ese momento en donde se le dice a la pareja: los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor venga. Esos son momentos emocionantes. Yo lo acabo de vivir con la boda de mi hijo menor. Pero tristemente, qué triste, cada vez hay más parejas que simplemente deciden y prefieren juntarse, vivir juntos, tener intimidad sexual, pero de una manera temporal, sin compromiso. Otros piensan, mejor no casarme nunca, ¿verdad?
Y algunos pues por diferentes razones, unos para estudiar más, otros para realizarse más en lo económico, o bueno, yo me voy a casar tal vez hasta que tenga mi casa y tenga unos buenos ingresos. Otros les da temor casarse, ¿verdad? Porque han visto muchos malos ejemplos. Otros tienen miedo al compromiso. Otros no se quieren casar para poder disfrutar de la vida. Y así hay un montón de razones que al final el matrimonio va perdiendo valor. Se menosprecia el matrimonio. Ahí vemos influencia de la música, de las películas, de los medios. Es obvio ahí eso. Dentro de este menosprecio podemos incluir a aquellos que ven el matrimonio como algo desechable. Si no les gusta, bueno, si no me gusta, pues yo me separo, yo aquí me voy, yo me divorcio y como que sin nada. Lo dicen como que bota una servilleta. El divorcio es desprecio de Dios y de su plan, porque Él los unió. Entonces, el divorcio es un desprecio increíble hacia Dios. También menosprecian a Dios los que tratan mal a su cónyuge, pero no lo ven así. Y estoy hablando especialmente dentro del cristianismo, ¿verdad? Afuera, pues, eso pasa. Y también es un desprecio a Dios aquellos que deciden quedarse solo con un matrimonio a lo civil. No, ¿para qué más? Solo eso. Y porque no se casan en la iglesia, sí, no sé, vamos a ver. Y hay algo ahí, un rechazo, una duda. Todo eso es un menosprecio al plan de Dios. Este concepto de menosprecio al matrimonio ha ido creciendo en los últimos años y obviamente va debilitando a la familia también. El feminismo, tan de moda hoy en día, incluso ve el matrimonio como algo opresivo contra la mujer, que le quita libertad y le quita espacio para realizarse. ¿Qué otro elemento va en contra del matrimonio? Cuando hablemos del asunto de la procreación. Cuando Dios juntó a Adán y a Eva, les dijo, multiplíquense. Y ahí es donde dejó que el matrimonio iba a ser un lugar para la procreación, entre otras cosas. Es parte del diseño de Dios, que en ese matrimonio, que en un matrimonio normal, suceda la procreación. A menos que existan razones naturales, biológicas, que no pueden tener, ¿verdad? Pero ya hay opciones para eso. Pero la cultura ha ido cambiando a propósito para que se menosprecie el tener hijos, cuando los hijos son una bendición indescriptible. Experimentar esto que vemos en la foto es increíble. Los papás con su bebé. Entonces, primero se bombardeó con la liberación sexual. Tengan relaciones sexuales sin tener hijos. Y si viene un embarazo, bueno, pues se va al aborto y ya estuvo y se soluciona el asunto. Y por eso vemos las luchas también hoy en día del uso de las pastillas anticonceptivas, especialmente la del día después. Y la repartición tanto de anticonceptivos como de condones, pues aún en cipotes, repartidas así gratis por todos lados. Casi le están diciendo, tengan sexo, pero no tengan niños. Y si se casan, si llegan algunos de ustedes a casarse, pues no tengan niños. O lo menos posible, un hijo nada más tengan. No más de 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está feo, todo está caro y está toda esa argumentación. Ese pensamiento, por muy objetivo que parezca, por muy lógico, por muy cierto que parezca, es no ver a los hijos como una bendición de Dios. A fin y al cabo eso es lo que significa. No vemos a los hijos como una bendición de Dios, sino más bien se ven como una carga o como un estorbo a nuestra realización, como una fuente de gastos, cuando en realidad los hijos son la mejor motivación para luchar por la vida. Por eso mismo, la adopción en sí es una bendición. Bueno, nosotros mismos fuimos adoptados por Dios. Entonces, cuando por vía natural no se puede tener hijos, está la adopción, ¿verdad? Pero hay un bombardeo en contra de la familia. Más adelante voy a retomar este pensamiento en contra de la procreación. Pero vamos sumando aborto,
matrimonio menospreciado, la procreación. Hablemos ahora de los grupos o la comunidad LGTB. Este es uno de los frentes de mayor crecimiento en contra de la familia. Es un crecimiento que hemos visto exponencial en los últimos 2-3 años. Por ejemplo, cuando se quiere cambiar la definición de matrimonio y familia, como sucede hoy en día, para incluir sí, darles el título de matrimonio a los matrimonios del mismo sexo, o las familias no binarias, o las familias trans, entonces todo eso está afectando el concepto de familia, el concepto de matrimonio. Y este tipo de ideas ya se han infiltrado en la educación para empezar a influenciar a los niños y a los jóvenes a favor de la agenda LGTB. En Estados Unidos, por ejemplo, es moda creciente entre los niños el llamarse trans, porque eso los hace ver cool ante los demás muchachos. Y cada día, según una investigación reciente, cada día el porcentaje entre jóvenes que se llaman a sí mismos LGTB crece, ¿verdad? Está creciendo ese. Y ojo con la palabra LGTB, la letra más delicada que hay que ponerle ojo es la T de trans. ¿Por qué? Porque esa es la que quiere, al fondo, redefinir la humanidad, redefinir la sexualidad humana, aún hasta en los deportes. Entonces, ¿te fijaste que fue en estos 2 últimos años que eso creció más? ¿Te habías fijado? Por cierto, miren cómo ha avanzado esto. Por cierto, ¿sabías que ya tenemos en Honduras nuestro primer funcionario trans? Aquí está la foto, él ha puesto fotos y videos en las redes, está en la Secretaría, está a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Aquí vemos su foto. Yo simplemente la tomé de las redes. Entonces los medios y el entretenimiento van a seguir bombardeando y bombardeando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al mismo tiempo que los papás ni se dan cuenta de que están pasando ese bombardeo a sus hijos. Los papás no se dan cuenta, ¿por qué? Porque ellos están tranquilos allá buscando sus propias metas personales y dejan a los niños ahí con alguien, o con las redes, con el iPad, las tabletas, los celulares, ¿verdad? Los papás están peleando entre ellos por tonterías ante los ojos de sus hijos. Están entregando a sus hijos. Vemos aquí estas fotos donde vemos cómo se ha ido en este mundo de las redes, cómo ya se está hablando del metaverso, y entonces ya se nos está informando que existe una aplicación que brinda acceso a menores de edad acerca del sexo virtual. ¿Se ponen esa cosita? Si hay aplicaciones para el sexo virtual para niños, ¿se imaginan para adultos? Eso ya está, el metaverso ya está tomando fuerza. También vemos esta otra noticia en donde dice que Francia quitará, oigan esto, quitará la patria potestad a los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos. Esto empieza, ya está sucediendo, y simplemente son ideas que empiezan a moverla por todos lados y ver dónde salen primero, de ahí en qué otro país, y hasta que cubran pues casi todo. Aquí vamos a venir a recibirlo algún día, ¿verdad? Y como les decía, el uso del metaverso ya no va a ser solo pensando que va a ser en la casa y que los padres digan, no, yo no le voy a comprar ese aparato. No, probablemente llegue a estar en las escuelas. Esos aparatos pueden estar en las escuelas, en los colegios. Así que no crean que es así nomás la cosa. Y a propósito de esa noticia de Francia, hablemos del derecho de los padres. Otra forma de ataque a la familia es precisamente eso, quitarle el derecho a los padres, restarle autoridad de los padres sobre sus hijos. ¿Para qué? Se la quitan a los papás para dársela a los maestros, a los médicos, al Estado, al fin de cuentas. Por lo tanto, ya los hijos no necesitan el permiso de sus papás para cambiarse de sexo, para usar pastillas anticonceptivas, para hacerse un aborto. Entonces, estamos viendo cómo cada día se le está dando importancia a las palabras y se entiende la influencia que tienen las palabras, aunque sea a un nivel ridículo. Por ejemplo, ya
están diciendo acá en Honduras, que les digamos les niñes. Les niñes. Ya no es los niños y las niñas, sino les niñes. Fíjense que en un país europeo, en los documentos de un niño, lo normal es, en cualquier lado, el nombre del niño, nombre del padre, fulano de tal, nombre de la madre, fulana de tal. Pues eso ya está cambiando a nivel de documentos legales. Y en ese país le ponen nombre del niño, fulano de tal, y padre 1, tal, y padre 2. Y eso es para facilitar cuando están los casos de matrimonios con personas de un mismo sexo, para que ellos no tengan problemas. Entonces imagínense que legislan para unos cuantos casos cuando la inmensa mayoría de los niños tienen papá y mamá. Y aún así cambian toda la documentación para que se pueda escribir ahí padre 1 y padre 2. Por cierto, ¿sabían ustedes que quien inventó las palabras padre y madre fue el Señor? En Génesis 2. En Génesis 2, cuando le dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Es la primera vez que aparecen esas palabras ahí en la Biblia, y ahí Dios las mencionó. Así que estamos viendo una lucha creciente donde los progresistas están diciendo que es perjudicial que los padres eduquen a sus hijos. Es malo que los padres nos metamos en la educación de nuestros hijos. Están diciendo los progresistas, los padres somos de mala influencia. Especialmente los padres que tenemos ideas apegadas a lo que Dios dice. Somos mala influencia. Entonces, por eso es que vemos que viene esa tormenta en contra de la familia para quitarle los derechos a los papás sobre sus hijos. En especial en cuanto a la educación. Y así entonces ellos le van a poder enseñar a nuestros hijos cosas, aunque nosotros, los padres, no estemos de acuerdo. Y si ustedes creen que es eso, bueno, a ver en qué país de Europa o de no sé dónde está sucediendo eso, déjenme decirle, hace poco, en estos días, en nuestro nuevo Congreso, el Congreso actual, una diputada propuso algo de eso. Fíjense, aquí está la toma del diario, en donde dice que están presentando una iniciativa para implementar la educación sexual obligatoria en Honduras con una temática inclusiva, obligatoria para todos los niños, empezando desde preescolar, y estén o no estén de acuerdo los papás, aquí en Honduras. Entonces, ¿ven la tormenta? Estamos hablando de una lucha por la mente y el corazón de nuestros niños. Y el otro elemento que viene a golpear y atacar a la familia es el cambio climático. ¿Cómo? Me preguntará alguno de ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Bueno, es que el tema del cambio climático nos lo han estado vendiendo como que es un tema nada más ecológico, ¿verdad? Usted oye la palabra cambio climático y sí, el clima, la ecología, las tormentas, el huracán, todo eso. Pero le cuento que ya empezaron algunos científicos a decir que todo esfuerzo que se está haciendo actualmente por cuidar el planeta se viene abajo cuando una mujer tiene un hijo. No digamos y tiene 2. El efecto ecológico que va a tener cada mujer que tiene un hijo, el efecto ecológico de eso va a ser terrible. Yo no soy profeta, pero les profetizo que no van a tardar en advertirle a los futuros padres que su deseo de tener hijos va a dañar el medio ambiente de una manera terrible. Es más, ya ahorita mismo, la ONU está sacando un documento donde sugieren que el aborto, la ideología de género y la sexualización de los niños son una solución al cambio climático. ¿Lo quiere así o más claro? Ahí está, en los documentos de la ONU. Y aquí vamos a ver esa foto. Entonces fijémonos despacito. El aborto, el avance homosexual, el menosprecio al matrimonio,
el menosprecio a tener hijos, el cambio climático, el divorcio, el aumento de familias cristianas débiles. Todo ese combo destruye la idea de familia que Dios nos dejó. La tormenta sobre la familia es más que obvia y fuerte. Fuerte está cayendo. La falta, oigan esto, la falta de convicciones y ejemplo bíblico en los padres es una desventaja espiritual para sus hijos. Lea bien esa frase. Solo los cristianos podemos cuidar la familia como Dios la diseñó. Eso no lo van a hacer los políticos, no pueden hacer los políticos. Muchos de ellos, su familia misma es nada que ver, ¿verdad? Por eso se necesita que tú y yo seamos como Dios manda, valientes en nuestro rol. Por ejemplo, esposos, se necesita que seamos humildes y amorosos y además que demos el ejemplo espiritual. Esposas, todas, que sean valientes en ser humildes y sujetas y que se sienta su apoyo espiritual. Eso es lo que Dios manda. No estamos inventando el agua caliente. Padres que seamos amorosos, dando el mejor ejemplo bíblico y que estemos adoctrinando a nuestros hijos y nietos, porque desde afuera nos los están adoctrinando y si no los adoctrinamos nosotros con los principios bíblicos, llevan a perder. Y por cierto, este fin de semana que vamos a estar celebrando el Día del Padre es un buen momento para que nos sirva de recordatorio. Vamos a estar celebrando a los papás en la iglesia, en los grupos, en las casas, en las familias y que cada padre refresque. Hey, se celebra que yo soy el líder, el ejemplo y tengo que ser amoroso y tengo que ser un buen ejemplo para mis hijos en mi vida espiritual, en mi trato a mi cónyuge, en mi trato hacia ellos, en mi modo de ser. De eso se trata. Hijos, sé valiente en ser un hijo obediente. No te imaginas cuánto eso te protege. Ser un hijo obediente te protege. Solteros, hablemos de los solteros. Los quiero animar a que en serio, esta es una época que hay que tomar en serio el asunto de ir en pos de una familia bíblica. En serio. Es decir, una familia con bases sólidas. No huir y decir, no, es que mejor, no es el tiempo para eso. Todos como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ser discípulos, hacedores de discípulos. Al final de eso se trata. El mundo, el diablo, están haciendo sus propios discípulos. Ellos están entregados a su causa. Lo vemos por todos lados. Ellos están entregados a su causa. ¿Y tú? ¿Y yo? Entonces, el Señor viene pronto, pues que nos encuentre siendo un apoyo y un ejemplo en nuestra casa. Que te encuentre siendo el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo que Dios quiere encontrar. Nuestras familias lo menos que necesitan hoy en día es un cristiano wishy-washy. Eso es lo menos que necesitan. Estos son tiempos peligrosos para nuestra familia. No es un tiempo para cobardes y desobedientes. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos diste la familia, tú la inventaste y por lo tanto es buenísima. Y queremos disfrutarla en base a tus principios. Te pido por cada familia, Señor, por cada hombre y mujer que nos están viendo. Si están casados, Señor, que retomen a conciencia y con humildad el papel que tú nos has dicho que hagamos. Y los solteros, Señor, que puedan ellos dejarse guiar por ti, con valor, sin miedo, Señor, a poder hacer las cosas porque estamos en una etapa, Señor, de la historia, en donde se necesitan hombres y mujeres que causen familias fuertes ante esta tormenta que se está cayendo sobre nosotros. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ya falta poco para que nos vayamos.